te va a llevar el diablo con tu morineo, te va a llevar el pastorco, licatue, seco, arriba sanda, arriba canda. Upacola mini allí. Chica, licanda, marica, taco, escucha. ¿Qué es esto? ¿A qué hay miedo? Si él mismo lo dijo, di que teteo, di que romo, y que droga, que esto, te va a llevar el diablo, te va a llevar Satanás. Y que el teteo. Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, quiero hacer este video como una especie de consejos, si es que se pueden dar consejos a los amados hermanos Felipe, los rabacucos, porque me llama mucho la atención la forma de ellos predicar la palabra y tratar de no juzgarlo, porque si comienzo a juzgarlo a ellos, entonces estaría entrando al terreno de ellos, de fulanito está descarriado, que esto por aquí. No, porque ¿sabe por qué yo me cuido de juzgar a las otras personas? Porque una de las cosas que Cristo aborreció es que juzgaran a los demás. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene capacidad para saber la relación del otro con Dios. Una de las cosas que yo trato de hacer permanentemente es ver cómo está mi santidad. Por eso no tengo tiempo para ver si el otro está descarriado, si el otro te descarrió, si el otro... No, yo no tengo tiempo para eso. Porque estoy pendiente a ver qué yo estoy haciendo con mi vida espiritual. Jesús decía que nos fijáramos en nosotros mismos, que miráramos la paja del ojo de nosotros. Entonces, por eso yo no puedo venir aquí a juzgar a los hermanos Felipe y Soporte, sino vamos a tratar de confrontarlo con la Biblia, no conmigo. No, yo no soy nadie, ni puedo confrontarlo ni a ellos ni a nadie. Vamos a tratar, a ver lo que ellos hacen, si es bíblico, vamos a tratar de confrontarlo con la Biblia. Miren, mis hermanos, cuando Cristo vino, una de las cosas que él aborreció fue la altanería de los fariseos. Los fariseos se creían justos, se creían hombres que por su devoción, porque diezmaban, porque estaban metidos en el templo, porque oraban, porque eran el pueblo de Dios. Los fariseos se creían justos, se creían hombres con el derecho de entrar al reino de Dios, y creía que todos los otros hombres, los publicanos, los samaritanos, y que todos los impíos eran una gente del diablo, hijo del diablo, le decían ellos. Un teteo, te va a llevar el diablo con tu morineo, te va a llevar el pastorco, licatue, seco, arriba sanda, arriba canda. Entonces Jesús se encontró tan desagradable esto que hizo algunas ilustraciones. Una de ellas está en Lucas 18:9, que habla del fariseo y el publicano. Esto es cuando Cristo se da cuenta, como están los fariseos acusando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo. Ustedes, esos están descarriados, esos hijos del diablo. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor en Lucas 18:9. Lucas 18:9. Dice lo siguiente: parábola del fariseo y el publicano. Dice, bendito sea el Señor, a uno que confiaba, me escuche bien, aquí estamos tratando de confrontar los amados hermanos Felipe y Soporte, no conmigo, sino con la palabra. Vamos a ver si lo que ellos hacen es bíblico, si Jesús está conforme con eso, o si por el contrario la palabra de Dios se encuentra malo lo que ellos hacen. Dice, a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, o sea, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Se lo dijo a uno que confiaban en sí mismo. Y a uno que menospreciaban los otros, o sea, estos están descarriados, o sea, menosprecian los otros. Dijo, dos hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano era un recaudador de impuestos. Y el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como este hombre, ladrón. No. Es que no soy yo que te confronta, amado, porque no estoy hablando solamente de los hermanos Felipe, que andan
confrontando a todo el mundo, menospreciando a los otros. Tú te has descarriado 1000 veces. O sea, yo soy justo, tú te has descarriado. Entonces, eso era lo que decían. Eso es lo que, por eso que la Biblia te confronta, no soy yo. Dice el fariseo puesto de pie, Dios te doy gracia, decía, porque no soy hombre. Te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía este fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose en el pecho, decía: Dios, sé propicio de mis pecados, de mí. Tú eres seco. Arriba sanda, arriba canda. Upacona bidi allí. Dijo, el pecador fue justificado más que el fariseo. Dice Jesús que el pecador fue justificado más que el fariseo. Pero este no es un pecador cualquiera. Este no es un recaudador de impuestos cualquiera. Es que los paganos hacían un rito que luego lo heredaron los católicos, de darse en el pecho, perdón, Señor, perdón, que no era propio de un hijo de Dios. Eso es una acción pagana de la antigüedad, darse en el pecho, que los hermanos católicos lo copiaron, como han copiado la Virgen María y el niño Jesús, lo copiaron también de la antigüedad, de Nimrod y Semirami y el otro, porque esos son copias de la antigüedad. Entonces, mis amados hermanos, fíjense cómo la Biblia confronta a los hermanos que viven acusando a los demás. Tu teteo te va a llevar el diablo con tu morineo, te va a llevar el pastor. Lica tú eres seco. Arriba sanda, arriba canda. Upacona bidi allí. Nosotros debemos de saber que si vivimos en un sistema corrupto, es que es difícil tú escaparte de ser corrupto. Un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le paró el coche y lo miró a los ojos y le dijo: bueno, no hay ni uno. O sea, ni a sí mismo. O sea, en vez de él decir: sí, yo soy el bueno, usted está descarriado. No lo dijo así. Lo que le dijo fue: bueno, no hay ni uno. Le dijo el Señor Jesús al joven rico. ¿Por qué? Porque él sabía por dónde venía el joven rico. Porque el joven rico se creía justo. ¿Por qué? Porque él dijo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos lleva. Y le dijo: no, que yo llevo todo eso. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto. Y usted está descarriado. Es lo que le decía seguro a los otros. Y Jesús le dijo: bueno, no hay ni uno, es lo primero, porque tú te encuentras bueno. O sea, Jesús le está diciendo: aunque tú diezmes y aunque tú no eres bueno, amado, tú no acuses ni juzgues a los demás, le dijo. Entonces, él le dijo: dale todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Y el joven rico se sintió triste, dice la palabra. Tú eres seco. Arriba sanda, arriba canda. Upacona bidi allí. Vamos a ver cómo la Biblia confronta a los hermanos Felipe y Soporte. Esto es, no yo, porque yo no lo juzgo. La Biblia es el que te da. La Biblia es como una espada de doble filo que te bandea por mitad. Cuando Cristo se enfrentó con Satanás, no le contestó él, le contestó por la palabra. Cuando Cristo se enfrentaba a los fariseos, Cristo le hablaba por donde escrito está, le decía, le mencionaba la palabra. Y a través de la palabra era que él confrontaba a lo malo. No di que tú estás descarriado. No. Él le demostraba a través de la palabra que ellos no estaban andando correctamente, pero a través de la palabra, no contestando como yo quiero. Decía, Cristo aborrecía a los que vivían juzgando a los demás. Vamos a ver cuál es el discurso de Jesús en contra de lo que juzgan. A propósito de los hermanos Felipe y Soporte que viven, usted está descarriado, mi iglesia. Bueno, vamos a ver qué es, bendito es el Señor, lo que dice Jesús a lo que juzgan. Está en Mateo capítulo 7.
En Mateo capítulo 7, Cristo nos da una luz de qué pasa con lo que juzga. Dice la palabra de Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio o con la misma vara que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medid, os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Ay, santo! ¡Tu teteo! ¡Te va a llevar el diablo! ¡Con tu morineo! ¡Te va a llevar el pastorco! ¡Lica tu seco! ¡Arriba sanda, arriba canda! ¡Upacona miri allí! ¡Chica, licanda, ¡Oh, cielo! Significa que todos nosotros, que todos estamos en pecado, que no podemos de manera agresiva a venir hablando en lengua y ungido. Yo soy el ungido, yo tengo hijo de... No, amado, no. Está en pecado. Está pecando. La Biblia te confronta, mi amado hermano. Por favor, no lo hagas. O a menos que no sea un espectáculo buscando view, y eso sí, Dios te va a dar lo tuyo si estás haciendo eso, a mis amados hermanos. Y sigue diciendo, ¿cómo diría a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo. Hipócrita, dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá para sacar la paja de tu hermano. Cristo dice, no juzgue. Antes de tú ver los defectos de los descarriados, de lo que tú dices que están descarriados, mi hermanito, mi amado hermano, antes de eso, tú tienes que ver si tú te estás descarriando. ¡Tu teteo! ¡Te va a llevar el diablo! ¡Con tu morineo! ¡Te va a llevar el pastorco! ¡Lica tu seco! ¡Arriba sanda, arriba canda! ¡Upacona miri allí! ¡Chica, licanda, santo! Antes de tú ver que otro se está descarriando, tú tienes que ver si tú te estás descarriando. Si tú tienes que ver si es correcto que tú te pongas a hablar en lengua donde nadie te está entendiendo, que ahora voy a venir con la Biblia a ver qué significa eso de hablar en lengua. Mi bendito sea el Señor. Vamos a seguir confrontando con la palabra, porque es que el que se cree justo, que sea más justo, pero que no acuse ni juzgue a los demás. Dice, porque la palabra de Dios dice, no todo, escuche bien, gente que se creían justos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice la palabra en Mateo 7, 22. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 7, 22, porque es la palabra que te juzga. Tenemos que ver gente que se creían perfectos, que se creían justos. Dice, no todo, 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonio, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces Él los declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. O sea, estamos hablando de profetas, mis amados hermanos. Estamos hablando de hombres de Dios. Estamos hablando de hombres que profetizaban en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de hombres que echaban demonios en el nombre de Jesucristo. Eran fieras en el nombre de Jesucristo. Hacían milagros en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, esta gente lo que hacían era que vivían acusando a los otros. Y vivían con su propio evangelio. Ellos decían, en tu nombre eché demonio, porque es que te engrandece. Es que cuando tú piensas que tú eres justo y que todos los otros son injustos, te engrandece, amado hermano. Para Cristo todos nosotros éramos iguales. Un grupo de fariseos se le aparecieron con una mujer adúltera en pleno adulterio, y aquí se la trajeron a Jesús para confrontar la gracia, con lo que era la ley de Moisés. ¿Y qué pasó? Le dijeron, maestro, esta mujer la sorprendimos en pleno adulterio. Pero ¿qué pasa? Que estos fariseos ya habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. ¿Por qué?
Porque la ley de Moisés decía que todo aquel que sea sorprendido en adulterio debía de ser apedreado. Pero no decía que la mujer, decía todo aquel. Lo que significa, amados hermanos, que también el hombre. Sin embargo, ya los fariseos no estaban apedreando a los hombres, solo apedreaban a las mujeres. Y le llevan a esta mujer a Jesús, para que Jesús diga, bueno, no pueden apedrearla porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Pero entonces, ¿dónde está tu misericordia? Porque él hablaba de la misericordia. Entonces Jesús, mirándolo a los ojos, porque el agraviado era el marido que se le había pegado cuerno, era el que tenía que tirar la primera piedra. Y después que se tiraba la primera piedra, esa era la cultura que había en Jerusalén. Entonces los otros tenían que tirar las otras piedras. Y entonces Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es lo que yo le digo a usted, hermano. No anden juzgando a los demás. No anden diciendo que todo el mundo está descarriado. Porque entonces ustedes lo que están diciendo que ustedes son justos. Y que ustedes están libres de pecado. Ustedes están diciendo, mis amados hermanos Felipe y Soporte, que Jesús es un mentiroso. Un teteo, te va a llevar el diablo con tu morineo. Te va a llevar el pastor. Lica tu seco. Arriba sanda, arriba canda. Opaco la miri allí. La Biblia los está confrontando. Por eso es que yo me gusta hablar por la palabra, señora. A mí me gusta hablar por la palabra. Porque la palabra es la que tiene que confrontarte, no yo. Mira, cuando Cristo vino se dio cuenta que los fariseos andaban juzgando a todo el mundo. Tú estás descarriado, tú esto, tú lo otro. Lo mismo que está sucediendo con muchos RT ahora. Hermanos que se creen justos, que se creen perfectos y andan acusando a los demás. Entonces Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Está en Mateo 5:27. Vamos a verlo literalmente, Mateo 5:27. ¿Por qué? Porque también Jesús, para tumbarle eso a los amados hermanos de que estén juzgando a los demás, pues le tumbó esa cosita de que estén juzgando a los demás. Y aquí en Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. O sea, la ley de Moisés decía, no cometerá adulterio. Dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿Qué? Dijeron los discípulos de Jesús, ¿qué es lo que te dice, maestro? El que mira a una mujer para codiciarla. Pero Dios mío, dijeron los discípulos, pero ¿quién puede juzgar eso? ¿Quién va a juzgar a los hombres? ¿Quién va a saber cuando tú miras a una mujer para codiciarla? Precisamente ahí era que estaba el detalle, que Jesús no quería que los hombres siguieran juzgando a los demás. Él quería juzgarlo él, porque el corazón del hombre solamente puede verlo Dios. Tú no puedes decir, fulanito está descarriado. No, amado, porque la palabra misma te estás confrontando. Tú dices que el otro está descarriado y el que está descarriado eres tú, porque está en contra de la palabra. Bendito sea el Señor. Mira, Jesús se enfrentó a los fariseos, a los levitas y a los sacerdotes. Ellos tenían a los amados hermanos samaritanos, decían, eso es impío, eso está descarriado todo. ¿Por qué? Porque de Samaria habían sido llevados por los asirios como cautivo a Babilonia. Entonces Jesús le hace una parábola diciéndole que lo que se creían salvos no era así y que lo que se creían condenados estaban salvos. Está en Lucas 10:30, porque es con la palabra, es con la palabra que hay que darle. Lucas 10:30. Hay que darle con la palabra, mis amados hermanos. Váyanse conmigo a Lucas 10:30. Le voy a dar el tiempo para que se vaya conmigo. Lucas 10:30. Es que los fariseos, los sacerdotes y los levitas tenían a los samaritanos al menos. Ellos decían que eran impíos, que estaban descarriados. Y mira lo que Jesús hace. Hace una ilustración. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Como burlándose, porque era una burla. Y él dijo,
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leer? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, bien, haz eso y vivirá, le dice el Señor Jesús a los levitas que estaban ahí. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, que el problema es cuando tú te quieres justificar a sí mismo. Cuando tú dices, todos los otros están descarriados, es que tú eres justo. Por eso es antibíblico, mi hermano. A menos que ustedes no quieran, no ande buscando view, no tenga haciendo eso teatro, que entonces les recomiendo no hagan eso. Si de verdad ustedes son evangélicos, no hagan lo que están haciendo. Viene, respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, las cuales lo despojaron, e hiriendo, se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino, vino cerca de él, y viéndolo lo levantó, se movió misericordia, y acercándose le vendó su herida, echándoselo al hombro, le echó aceite, se lo echó al hombro, hermano, dice la palabra de Dios. Y dice, estos sacerdotes que viven acusando a los otros, porque ¿qué eran lo que hacían los sacerdotes de Jerusalén? Ellos decían que todo el mundo estaba descarriado y que solamente ellos iban a heredar el reino de Dios. Y entonces el Señor Jesús le dice, la misericordia y el amor está por encima, es lo más importante de la ley. Se lo dijo, ustedes diezman la menta y el enardo, pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia. Tu teteo te va a llevar el diablo, con tu morineo te va a llevar el pastor. Lica tu seco, arriba sanda, arriba canda. Upacona miri allí. Entonces, el que está descarriado es el que vive acusando, mi amado hermano Felipe y soporte. Le estoy diciendo por la palabra que según me cuenta la palabra, según la Biblia, los que están descarriados son ustedes. Porque no están nadando con la Biblia, no están hablando por la palabra. Aquel levita y aquel sacerdote se creían justos y menospreciaban al samaritano. Sin embargo, él dijo, ese samaritano que recogió el herido que habían asaltado, está justificado antes que ustedes, porque no es con religión, es con amor y con misericordia. Y parece que le está faltando eso por la forma en como ustedes se están comportando. No lo estoy juzgando, estoy diciendo su forma. Lo está confrontando, ¿sabe quién? No yo. Lo está confrontando la palabra de Jehová. Miren, mis amados hermanos, finalmente vamos, porque ya esto se hizo un poco largo, a hablar de la lengua. Gente que habla en lengua sin saber qué significa hablar en lengua. Vámonos a 1 Corintios 14, 4. Vayan conmigo a porque es por la palabra que hay que confrontar. 1 Corintios 14, 4. Porque es con la palabra que hay que confrontar a la persona. Dice lo siguiente. 1 Corintios, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Sanda, arriba canda. Upacona miri allí. O sea, si usted habla en una lengua que no es la suya, y si usted no habla español, ni está hablando inglés, ni está hablando alemán, que son las lenguas que usted habla, sino que usted está hablando una lengua extraña, no está edificando a nadie, se está edificando a sí mismo. El que habla en lengua extraña, le dice, eso fue una carta que Pablo le envió a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios estaban allí acusando a la gente en lengua. Y entonces Cristo le dice, no, Pablo le dice, no, que ustedes están mal. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablase en lengua, pero más que profeticen, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecháis? Sanda, arriba canda. Upacona miri allí. Si os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no
dieren distinción de voces, ¿cómo sabrán? O sea, el apóstol Pablo dice aquí, si usted está escuchando una trompeta, un tipo haciendo sin ningún tipo de melodía y que no vaya ningún tono ni nada, ¿qué ese tipo está tocando? La gente va a decir, ¿qué es lo que él toca? Él no toca nada. Sanda ribakanda. Upakora bidi hadi ali. Eso mismo es lo que hacen ustedes cuando hablan en lengua sin edificación. Por eso yo lo perdono de antemano, porque ustedes salieron a edificar sin ningún tipo de conocimiento. Finalmente le digo consejo para concluir. Si de verdad ustedes son cristianos y de verdad aman a Dios y de verdad no andan buscando views, que es lo que yo creo de verdad, que es lo que tengo que pensar, comiencen a actuar por la palabra de Dios. Cristo dijo que no anden acusando a los otros. Cristo dijo que no anden juzgando a los otros. Cristo dijo que para hablar en lengua se necesita un traductor, porque la lengua así se te edifica a ti. Porque es más, ni a ti te edifica cuando tú mismo no entiendes lo que está hablando. Porque aquí la mayoría de hermanos que por ahí andan hablando en lengua se la inventaron. Porque escuchan a los otros y comienzan a hablar en sí mismos. Porque es que yo me sé esa. O el que habla en lengua es más cristiano que el otro. Pero por favor. Entonces, mis amados hermanos, consejo. Si ustedes no andan buscando view, que es lo que yo pienso que ustedes andan. Si ustedes no andan buscando sonido, si ustedes no quieren ser famosos, como dijo un amado hermano ahí en unas redes sociales, que el hermano Felipe o Soporte, no sé, era reggaetonero y andaba buscando fama, fracasó, entonces se enganchó a evangelista y allí está haciendo espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo? Acusando a los otros. Teteo, te va a llevar el diablo con tu morineo, te va a llevar el pastorco, licatue, seco, ribasanda ribacanda, upakora bidi hadi ali, que están mal los otros. Bueno, por eso tiene que determinarlo Dios, no tú. Que el otro está descarriado, sí, ora por él, no lo acuse, ni se lo retregue, amado. Y si tú se lo vas a retregar, llámalo en un cuartico y dile, amado, estás descarriado, pero no venga tú como un espectáculo a decírselo. Por eso yo una vez le dije a la hermana Raquel Arias, hermana, lo que estás haciendo no está bien, pero cerré ese capítulo. Porque me dijeron, ella está guapa contigo, porque ella entiende que tú le fallaste. ¿Por qué? Porque ella estaba dando unos golpes muy feos. Pero ya la hermana estaba rayando unos extremos. Pero si de verdad ustedes aman a Dios y aman a esos hermanos, la forma en como ustedes lo están haciendo es una burla. Ustedes se están burlando de ellos. Como ustedes están actuando, pareciera que los que están descarriados son ustedes, si es que alguna vez fueron cristianos. Porque a veces dudo que ustedes hayan ido a los pies de Cristo. Bendiciones.